Bien, buenas tardes o buenos días. Bienvenidos a la sesión informativa de los diplomas de fisioterapia que ofrecemos para el curso 2025-2026, en concreto el diploma de experto del enfermo crítico y el diploma de especialización de fisioterapia neuromusculoesquelética. Conmigo están los coordinadores de estos diplomas. Marta Radellas, coordinador del diploma en fisioterapia del enfermo crítico, y Jordi Berrocal. De hecho, son dos coordinadores, pero hoy nos acompaña Jordi para presentar este diploma. Mi nombre es Inma Silva, yo estoy en Hub4T, que somos la unidad de formación permanente que nos dedicamos, entre otras cosas, pues a a conocer estos diplomas que han preparado desde la academia. Haré una pequeña presentación de Tecnocampus para que ubiquéis pues, quién organiza estos diplomas. Después daremos paso a la presentación propiamente de los diplomas y abriremos el chat para que podáis hacer consultas a los coordinadores, aprovechando que los tenéis aquí. Y después ya explicaremos aspectos relacionados como cómo hacer la solicitud de admisión, cómo hacer el pago y temas de este tipo. Bien, Tecnocampus es un centro universitario adscrito a la Universidad Pompeu Fabra y a su vez es un parque tecnológico y empresarial. Es un espacio singular, un centro universitario singular por el hecho de estar, ¿no?, junto con empresas y en un entorno dedicado a la innovación y al emprendimiento. Como centro universitario, Tecnocampus pues tiene más de 30 años como centro universitario, creándose la primera universidad en el ámbito de la tecnología de las ingenierías. Ese fue el primer centro universitario que hubo en la ciudad de Mataró, donde está ubicado el Tecnocampus. Después se creó una escuela universitaria de estudios de ADE Turismo y después con la creación de Tecnocampus, la creación de estas instalaciones donde está ahora este centro universitario, se creó lo que era la Escuela Superior de Salud, que fue la última que se incorporó. Actualmente los estudios están divididos en 4 departamentos, así que hemos añadido un área de conocimiento más en industrias culturales. Después ya hablaremos un poquito más de ello. La oferta que tiene ahora mismo Tecnocampus está formada por 19 titulaciones de grado y dobles grados en estos 4 ámbitos que os comentaba. Y también tenemos 6 másters universitarios y toda una oferta de formación permanente y de diplomas. Toda esta oferta cuenta con el sello de calidad y el título de la Universidad Pompeu Fabra. Como os comentaba, Tecnocampus es la suma, ¿no?, de la universidad y la empresa. Tenemos pues, empresas ubicadas en Tecnocampus que han salido, que han crecido, que han sido creadas desde los estudiantes, ¿no?, de grados y que se han convertido en empresas y varias incubadoras y servicios de apoyo a emprendedores. Hub4T, como os comentaba, es el centro de formación permanente que se creó ahora hace 3 años para dar impulso, ¿no?, a la formación a lo largo de toda la vida. Y el tipo de programas que ofrecemos son los másters universitarios, título oficial de la Universidad Pompeu Fabra, los títulos propios, como los diplomas que presentamos hoy, cursos de especialización, más de formación continua, ¿no?, un poco más cortos. También organizamos formación a medida para las empresas. Tenemos programas internacionales donde acogemos estudiantes de otras universidades que vienen a hacer algún programa intensivo de un tema concreto, dentro, por ejemplo, de un MBA, ¿no?, que hacen en otro país. También tenemos una aula abierta de idiomas y el Tecnocampus Senior, que junto con el Departamento de Salud, pues es el último proyecto en el que hemos abierto la universidad a mayores de 55 años
que les permite pues, hacer alguna asignatura de algún estudio y un poco más por el placer de estudiar. A nivel de lo que es la parte de estudios de estudiantes, en el último curso académico, pues ya superamos la cifra de 4.000 estudiantes, en concreto 4.621 entre grados, dobles grados, másters y formación permanente. Destacar que 8 de cada 10 estudiantes elige como primera opción venir a estudiar a Tecnocampus. Nuestros estudios están organizados en estos 4 departamentos: Ingeniería, Tecnología, Industrias Culturales, Empresa y Salud. Salud es donde estarían marcados estos dos diplomas, aparte de un máster en entrenamiento personal y readaptación físico-deportiva, un diploma de readaptación físico-deportiva y también un máster en atención integrada en la cronicidad y el envejecimiento y el máster de formación de profesorado para titulados en CAFE o café y fisioterapia y alguna titulación más. En la parte del parque empresarial y tecnológico, pues acogemos unas 132 empresas, depende un poco del espacio que toman estas empresas, pero el parque empresarial está completo. También, bueno, los últimos datos eran 37 empresas en las diferentes incubadoras, ya que tenemos incubadoras en diferentes sectores. Tenemos a lo largo del año diferentes actividades y premios que dan apoyo y reconocimiento a proyectos emprendedores. Comentar que pues, los últimos años los premios son de proyectos relacionados con la salud, tecnología y salud, donde hay equipos multidisciplinares, pero la salud está, digamos, en las primeras posiciones, ganando los primeros premios. Y como os comentaba, ¿no? Para ello pues hay un programa de preincubación, diferentes servicios de apoyo itinerarios a emprendedores, diferentes incubadoras y en la parte de empresa pues también diferentes servicios que dan apoyo a las empresas que ya están propiamente creadas. ¿Por qué estudiar en Tecnocampus? Bueno, pues por la dilatada experiencia que tiene como centro universitario, es un modelo único, compartiendo espacio con estas empresas, el ADN emprendedor que está en todos nuestros estudios, unas instalaciones de primer nivel que ahora os podremos mostrar en la presentación de los diplomas, un modelo también único de aprendizaje con un departamento dedicado a desarrollar nuevas metodologías de aprendizaje, profesorado experto y profesionales que conjuntamente organizan y participan en estos programas, estudios con orientación profesional y basados en conocimientos con evidencia científica, que es algo que también evidentemente en los ámbitos de salud es imprescindible. Una situación privilegiada, que como son estudios presenciales, pues lo podréis ver. Somos una playa que tiene universidad, estamos pegados al mar, a 30 kilómetros de Barcelona, un alto nivel de inserción en nuestros estudios y este sello de calidad de la Universidad Pompeu Fabra. Bien, pasamos a presentar el primer de los dos diplomas que hoy presentamos, del de experto en fisioterapia del enfermo crítico a cargo de Marta Radellas, y él os presentará propiamente el diploma. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por asistir o por ver el vídeo en diferido. Básicamente queremos explicaros las partes más importantes de este diploma de experto, que entre ellos es un diploma que se cursa un fin de semana al mes, que quizá esto pues ayuda mucho al cumplimiento, y se realiza los viernes por la tarde y los sábados tanto por la mañana como por la tarde. Eh, Eso está bien para poderlo combinar a nivel laboral o si alguien tiene que viajar, pues bueno, se incluye bien dentro de lo que sería el fin de semana. En total, el diploma de experto tiene un total de 16 créditos y medio, que esto en carga lectiva presencial son 165 horas y es totalmente presencial. Se hace básicamente en castellano, lo que pasa que hay algún contenido en inglés que tiene mucho que ver con
la evidencia científica reciente relacionada con el tratamiento de la fisioterapia del enfermo crítico, por eso ponemos que hay una parte en inglés, pero la mayoría de profesores pues, son del territorio español y catalán, con lo cual el idioma predominante es el castellano. Esta formación lo que intenta es buscar este vacío formativo que hay actualmente en la especialidad de fisioterapia del enfermo crítico, puesto que hay otros posgrados o másteres que trabajan la parte de la fisioterapia cardiorrespiratoria y tienen algún módulo concreto del enfermo crítico, pero en este caso todo el diploma se versa sobre el enfermo crítico y su abordaje más preciso de cada una de las áreas que ahora veremos. Bien, este es mi correo electrónico porque si tenéis alguna duda me la podéis hacer llegar a través de mi email. También está en la página web, con lo cual si ahora podéis tomar nota y si no, pues lo podréis encontrar en la página. Bien, como habéis dicho, es una carga de 165 horas y de 16 créditos y medio y participan docentes, más de 35 docentes de 10 hospitales distintos, hospitales de segundo y de tercer nivel que tienen unidades de cuidados intensivos. Utilizamos los tres idiomas, el catalán, el castellano y el inglés, pero si algún alumno pues, no entiende el catalán perfectamente, pues nos adaptamos y lo podemos explicar en castellano. Y las plazas son limitadas, son 15 plazas en total. Y ahora veremos un poquito los bloques docentes. Utilizamos diferentes metodologías docentes y hay una muy innovadora que hay pocos profesionales que hoy en día la utilicen y que veremos que tiene una carga lectiva importante dentro de este posgrado. Bien, aquí vemos un poquito las materias por los bloques docentes. Tenemos un primer bloque de la valoración y el tratamiento del enfermo crítico y semicrítico. Serían esos pacientes de unidades generalistas o generales, posquirúrgicos normalmente, o de alguna patología emergente que condiciona al paciente a una situación crítica, eventual, normalmente aguda, y que a veces se cronifican, y es este abordaje. También la parte de semicrítico relacionado con las unidades de reanimación postquirúrgica. Tiene una carga total de 5 créditos y veréis los contenidos más específicamente cada uno de los bloques en la página. Luego tenemos otro bloque del enfermo crítico cardiorrespiratorio. Nos vamos a centrar solo en las patologías cardíacas y respiratorias del enfermo crítico, una carga de 4,5 créditos. Luego tenemos el tratamiento del enfermo crítico pediátrico. Hay personas que se dedican única y exclusivamente a tratar con infantes, con niños y niñas pequeños. Luego tenemos un bloque de 1,5 créditos también del enfermo crítico neurológico, el neurocrítico, ¿vale? Y hay que saber también abordar estos problemas. Y después hay un bloque de 2 créditos del enfermo crítico multidisciplinar, donde entran diferentes especialidades inter y multidisciplinares, como pueden ser el abordaje de la enfermera o el enfermero, el abordaje de un logopeda, de la disfagia relacionada con el enfermo crítico o desde la psicología que se puede aplicar también a este tipo de enfermos, incluso algo de terapias complementarias que se pueden realizar con estos enfermos. Y por último, el último bloque de simulación clínica en el enfermo crítico, donde realizamos más de 20 horas en un entorno de simulación, que ahora os enseñaremos un poco las instalaciones, y que es bastante pionero en cuanto a el intento del entrenamiento de estos casos clínicos reales en un entorno el máximo de real posible y con las garantías de podernos equivocar y poder ver cuáles son los márgenes de mejora para abordar las patologías del paciente y sobre todo versar en la seguridad del paciente, que es muy importante en este tipo de enfermos. Bien, estas son las instalaciones que tenemos aquí en Tecnocampus. A la izquierda veréis pues, aulas teóricas que tenemos bien equipadas con todo lo necesario para poder dar una clase teórica y luego tenemos los gimnasios de fisioterapia, también específicos de nuestra especialidad, que también están perfectamente equipados. Tenemos 6 gimnasios, con lo cual podréis conocer algunos de ellos. Y luego tenemos, si me podéis pasar, ¿vale? Tenemos el Centro de Simulación e Innovación en Salud. Aquí os hemos puesto un par de imágenes. Tenemos un box específico de unidad de cuidados intensivos con todo lo que tendría una unidad real de una UCI hospitalaria. Y después la zona de control donde podemos ir manipulando los diferentes elementos que conforman nuestros maniquís y la monitorización
el ventilador, etcétera, para poder hacer el caso el máximo de real posible y que pueda evolucionar a la vez que se está haciendo la actuación para el entrenamiento de los diferentes casos clínicos. La simulación se realiza con maniquís, pero también veremos alguna imagen con paciente estandarizado, que es una persona real, como veis en la imagen de vuestra derecha, donde simulan un caso concreto en una unidad de cuidados intensivos. Vemos aquí también alguna imagen de otros maniquís, tenemos de diferente fidelidad, y cómo el abordaje del paciente crítico conforma un tratamiento basado en el trabajo en equipo, que es muy importante en estas unidades, y tener en cuenta todas las personas que forman parte del tratamiento y de la valoración y del tratamiento de estos pacientes. Vemos aquí algunas de las prácticas que realizamos en el propio gimnasio. Veréis que hacemos ecografía diafragmática y pulmonar, un taller de traqueostomías, de ventilación mecánica. Bien, veréis en el programa más específicamente cada una de las partes que tratamos, pero quería enseñaros algunas imágenes de las prácticas. Aquí perdón, creo que te has saltado ahí. Aquí tenemos también alguna unidad de cuidados intensivos y también en el hospital de Mataró, que es el hospital que tenemos más cercano, y hacemos una práctica allí en el hospital para poder también, ¿no?, estar en un entorno real, esta vez sí, con uno de los doctores intensivistas que nos ayudan en el programa formativo. Y bueno, veis que hay diferentes tipos de maniquís para intentar modificar los parámetros que necesitamos para abordar las diferentes patologías. Aquí vemos también un entorno de simulación donde vemos un caso y las cámaras que están grabando en todo momento el abordaje, y después veis en la imagen del centro el momento del debriefing, que es este momento donde analizamos lo que ha pasado, las cosas que se han hecho muy bien y el margen de mejora de algunas de las actuaciones, porque la medicina, la fisioterapia no es matemáticas y podemos abordar desde diferentes ángulos muchas de las patologías que tratamos, y afortunadamente pues tenemos muchas herramientas para poder utilizar, y tenemos que mirar de ser el máximo de seguros para los pacientes y el máximo de efectivos en el tratamiento de sus patologías. Bien, hay una evaluación, evidentemente, como cualquier formación reglada. Hay una asistencia mínima del 75% de las sesiones, y luego se hace una media de cada una de las materias y de los bloques, y de esto se hace una media final. Esta misma no sé si lo quieres explicar tú o... Sí, este sería un poco la síntesis, ¿no? Que podemos destacar de este diploma, de por qué hacer este diploma aquí en Tecnocampus. Como os comentado, es un título propio de la Universidad Pompeu Fabra, de 16,5 créditos. Los equipamientos, ¿no?, que ya hemos visto, del nivel de equipamientos que tenemos y que utilizamos en Tecnocampus, y también el hecho de ir también fuera. La simulación clínica de alta calidad que nos permite hacer el centro de simulación que tenemos en Tecnocampus. Bueno, los conocimientos y contenidos relacionados con la evidencia científica actual. Bueno, y la verdad es que participan, no lo he comentado Mar, pero participan bastantes profesores, ¿no? Cada uno súper, ¿no?, súper experto, ¿no?, Sí, en al cada principio lo una he de dicho, las áreas. al principio lo he dicho, más de 35 profesionales de diferentes Vale. ámbitos. La mitad son médicos y médicos intensivistas de cada uno de sus áreas. Hay especialistas en el enfermo crítico renal, en el enfermo crítico neurológico, en el pediátrico, es decir, cada uno en su máxima especialidad, en los hospitales más punteros de aquí del territorio catalán. Y hay muchos fisioterapeutas que trabajan en estas unidades y que también son profesores y docentes de cada uno de sus ámbitos de especialidad y de que hacen, ¿no?, pues clínica de forma diaria. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Marc. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, la anotáis para hacerla después por el chat. Y ahora pasamos a presentar el otro diploma, que es el diploma de especialización en fisioterapia neuromusculoesquelética.
y hará la presentación Jordi Berrocal, que es uno de los dos coordinadores académicos de este diploma. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Jordi, como dice Inma, uno de los dos coordinadores. El otro, mi compañero, es Pere Bacardit, que hoy no ha podido estar presente en esta presentación. Entonces, si entramos en materia a hablar sobre cosas generales del diploma, es un diploma que dura de enero a diciembre, dura todo el año. Más o menos la frecuencia de los seminarios son de 2 seminarios al mes. Normalmente se empieza el último fin de semana de enero, realizando en enero solo un seminario y luego febrero, marzo, abril, mayo y junio se realizan 2 por mes. En verano se hace una pausa, julio y agosto, y luego en septiembre, octubre y noviembre volvemos con los seminarios y acaba en noviembre. Tiene una carga lectiva de 300 horas, lo que suponen 30 créditos, que es una buena carga lectiva. Y de estas 300 horas, 260 son presenciales, es decir, que todos los seminarios son muy teórico-prácticos y todos los seminarios teórico-prácticos son presenciales y luego se dedica o se calcula que se deben dedicar unas 40 horas a un trabajo final. Esa es la evaluación principal, la asistencia a los seminarios a más del 75% y el trabajo final. Y ese trabajo final lo explicaremos más adelante. ¿En qué horario se realiza este diploma? Se realiza los viernes y los sábados de 9 a 2 y de 3 a 8, habiendo las variaciones de que a veces pues, nos vamos a comer un poquito antes o nos reincorporamos por la tarde un poquito después o a veces nos vamos media hora antes si se ha acabado el temario. A partir de aquí, la mayor parte del diploma, como decía, es presencial. De las 300 horas, 260 son presenciales. Y básicamente los objetivos del diploma, que es la siguiente diapositiva, o el diploma va muy enfocado a la práctica clínica. Aquellos fisioterapeutas que acaban la carrera o que ya llevan años trabajando se dedican a la práctica clínica, atienden a pacientes tipo consulta privada, aunque también sirve y también tenemos inscritos este año que trabajan en mutuas o en hospitales y que se dedican a la fisioterapia del aparato locomotor, a la fisioterapia neuromusculoesquelética. ¿Cuáles son los objetivos de este diploma? Dar las herramientas a los alumnos, a los inscritos, para poder abordar con plenas garantías y con pleno conocimiento todo el acto terapéutico. Y el acto terapéutico para mí es desde que el paciente entra por la puerta hasta que sale. Todo cuenta, todo tiene su importancia y con lo cual nosotros consideramos muy importante que ya desde el momento que el paciente entró por la puerta, cómo nos dirigimos a él, cómo le decimos que se siente para hacerle la entrevista, cómo le hacemos la entrevista a la anamnesis, qué tenemos que buscar en esa entrevista, qué cosas podemos prescindir en una primera entrevista y qué cosas no podemos olvidarnos nunca en una primera entrevista. ¿Cómo ajustamos las preguntas en la entrevista en base a la hipótesis que nosotros vamos haciendo, al razonamiento clínico que vamos sacando solo de lo que estamos hablando? Y una vez tenemos el razonamiento clínico o una hipótesis diagnóstica sobre qué le pasa a nuestro paciente, ¿cómo nos organizamos la exploración física? ¿Qué exploración general tenemos que hacer? ¿Qué test tenemos que añadir de manera más específica para la situación de nuestro paciente? ¿Cómo ordenamos los test para no ser muy irritativos con las primeras pruebas y generar falsos positivos en los siguientes test? Y cuando ya tenemos toda esa exploración y hemos confirmado nuestra hipótesis diagnóstica de la entrevista a la exploración, empieza el tratamiento. ¿Cómo organizamos el tratamiento? Empezamos por la parte pasiva de la camilla, nos vamos directamente a la parte del ejercicio terapéutico. ¿Cómo prescribimos el ejercicio terapéutico? ¿Para una tendinopatía, para una hernia discal, para una lesión muscular o para una neuropatía? ¿Cómo planeamos el tratamiento pasivo en camilla con terapia manual? ¿Qué técnicas tienen evidencia científica? ¿Qué técnicas no tienen evidencia científica? ¿Cómo progresamos una técnica de terapia manual? Porque la terapia manual se puede progresar igual que el ejercicio terapéutico y las cargas se pueden progresar. Básicamente la idea es esta, desde que el paciente entra hasta que se va, tenemos que tener las cosas muy claras, tenemos que estar muy organizados, tenemos que tener en cuenta todas las presentaciones clínicas que pueden haber región por región, que ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, y a partir de aquí estar muy organizados y ser capaces de planificar un buen tratamiento intrasesión y en el momento que el paciente se va de la consulta tenemos que tener ya claro qué queremos añadir en las siguientes sesiones, qué tenemos en mente que puede pasar si se cumple nuestra hipótesis, qué tenemos que valorar sí o sí si no se cumple nuestra hipótesis y el paciente no ha mejorado.
Entonces es tener todas esas herramientas. Con lo cual, ¿a quién va dirigido? Pues a fisioterapeutas o titulaciones equivalentes de otros países, y tanto sirve para fisioterapeutas con poca experiencia clínica que se han graduado hace pocos años y necesitan como reordenar toda esa información desordenada con la que acabamos todos cuando acabamos el grado, la carrera. Y sirve también para esos fisioterapeutas que llevan años de experiencia clínica, pero igual no se han ido actualizando y quieren hacer una actualización en ejercicio terapéutico, en razonamiento clínico, en terapia manual, y ordenar un poco también esas ideas que a base de años trabajando y de no seguirse formando, pues igual se han ido desdibujando. ¿Cómo organizamos el diploma? Pues el diploma se organiza en seminarios de fin de semana, como os he dicho antes, viernes y sábados, y en cada seminario se aborda una región del cuerpo. Empezamos, porque lo hemos organizado así, de arriba abajo, empezamos con las cervicales, vamos al hombro, vamos al codo, vamos a la mano, hablamos del dolor miofascial de la extremidad superior y el cuadrante superior, hablamos de las neuropatías periféricas de la extremidad superior, y ese es el primer bloque. El primer bloque es todo lo relacionado con el cuadrante superior. A continuación nos vamos al cuadrante inferior y seguimos bajando. Presentaciones clínicas de las lumbares y de la sacroilíaca, de la cadera, de la rodilla, del tobillo y del pie. Luego tenemos un bloque de manipulaciones articulares y una actualización en cuándo son importantes, cuándo no, qué evidencia científica hay en estas manipulaciones articulares, qué tiene de verdad el discurso que le contamos al paciente o las creencias que tiene el paciente sobre por qué funcionan estas manipulaciones y sus expectativas. Luego tenemos dos seminarios muy importantes sobre fisioterapia y dolor. Aquí contamos con un docente que, aparte de Pera, que es uno de los coordinadores que es especialista en dolor, tenemos un docente que es psicólogo especialista en dolor y en pacientes con dolor crónico, y nos va a dar muchas herramientas también para, como fisioterapeutas, pese a no ser psicólogos, saber cuándo debemos derivar al paciente al psicólogo, qué cosas debemos detectar en la entrevista que nos activen las alarmas de, vale, aquí hay una serie de banderas amarillas que, por mucho que aborde al paciente con lo mejor que se me ha enseñado el diploma a nivel músculo-esquelético puro y duro, como no tenga en cuenta estos factores biopsicosociales, seguramente el paciente no va a mejorar. Entonces, creemos que estos dos seminarios son muy importantes. Finalmente, tenemos dos últimos seminarios que son de casos clínicos teóricos, casos clínicos prácticos. Vienen pacientes reales al diploma y los tratamos en grupo. Y la idea es utilizar estos dos seminarios finales de casos clínicos para integrar todo lo que se ha dado a lo largo del año, para ver cómo esto se conecta en la práctica clínica, porque, como siempre decimos, la teoría lo aguanta todo, pero luego, cuando trabajamos en la práctica clínica, los pacientes tienen de todo, los pacientes no son PowerPoints, y estos casos clínicos nos ayudan mucho a integrar todo el conocimiento que se ha adquirido durante el diploma. Este sería un ejemplo del calendario de la primera edición, que es la de este año. Como veis, se empieza el último fin de semana de enero, y a partir de aquí, hasta que llega verano, se realizan dos seminarios al mes. Pausa, descanso en verano, julio y agosto, un seminario en septiembre, un seminario en octubre y dos seminarios en noviembre, que son los dos últimos de la integración de los casos clínicos, donde intentamos, pues eso, sintetizar, reordenar, y, si hay dudas sobre cosas que se han explicado, si los alumnos tienen interés en desarrollar algunas materias que igual durante los seminarios no se ha podido por falta de tiempo, pues ahí es donde aprovechamos, y en función también un poco la demanda de los inscritos, podemos acabar de cubrir sus necesidades. Esta es una diapositiva que sintetiza un poquito el ámbito de especialización de Pera y mío, y además aprovecho para decir que el diploma cuenta con 12 docentes. Sobre todo, lo que Pera y yo, cuando empezamos a coordinar y a imaginar este diploma, lo que teníamos claro es que todos los docentes de este diploma tenían que tener un perfil docente y tenían que tener un perfil, sobre todo, clínico. Queremos docentes que estén día a día tratando pacientes, tratando patologías, que estén actualizándose constantemente, y todos los docentes del diploma, incluido Pera, incluido yo, trabajamos en nuestras clínicas, y aparte de
ser clínicos y trabajar con pacientes, pues combinamos eso con la docencia. Y eso creemos que le da un plus de calidad al diploma porque todo lo que explicamos en el diploma a todos los docentes son cosas que realizamos en el día a día con pacientes de verdad. En general, a diferencia de otros cursos, de otras formaciones que se pueden encontrar por internet o por otras empresas, aquí tenemos el apoyo, el empaque que le da que esto es un título universitario que está avalado por la UPF, por la Universidad Pompeu Fabra, que contamos, como ha explicado Marc en su diploma, nosotros también con gimnasios equipados con todo tipo de material, de camillas, de espacios para practicar los ejercicios, para hacer goniometrías, para objetivarlo todo. En todo lo que se explica está basado, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en la máxima evidencia científica y la más actual. Y los profesores, el equipo docente es brutal, la calidad, el nivel que tienen, son todos expertos en su ámbito de materia y son los mejores en su ámbito de trabajo, con lo cual la calidad con la que pueden explicar la evidencia científica pues es brutal porque combinan la teoría de la evidencia científica con lo que hacen en la práctica clínica a diario. Muy bien, muchas gracias, Jordi. No sé si hay alguna. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Vale. Bueno, me preguntan sobre, digamos, un poco sobre los trabajos finales, ¿no? En concreto sobre el trabajo que ha parecido que hay un proyecto, ¿no? En el diploma de fisioterapia neuromusculoesquelética. Si podías explicar un poquito en qué consiste. Sí, este trabajo tiene una carga lectiva de 40 horas, que suponen 4 créditos. No es un trabajo final de máster. Un trabajo final de máster tiene, creo que son mínimo 10 créditos y conlleva una carga de horas mucho mayor que este. Este es un pequeño trabajo que implica una revisión de lo que se llama el estado del arte. Se hace una pequeña búsqueda bibliográfica sobre una patología en concreta. Se hace una búsqueda bibliográfica sobre qué dicen los últimos estudios sobre qué prevalencia, incidencia, qué pronóstico, cómo se diagnostica esa patología, cómo se trata, cómo se progresa con esa patología. Y cuando se tiene una revisión hecha de los últimos artículos sobre ese trabajo, lo que se hace es hacer un seguimiento de caso. Como la mayoría de los alumnos que se inscriben al diploma trabajan en la clínica, en la práctica clínica, lo que hacen es eligen un paciente y hacen una propuesta de valoración y de tratamiento basada en esa evidencia científica que han buscado sobre esa patología. Hacen unas valoraciones iniciales, hacen una intervención real con ese paciente a lo largo de un tiempo y luego hacen una valoración final y sacan unas conclusiones de qué ha funcionado, por qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué podríamos haber mejorado. Ese trabajo tiene unos plazos de entrega, una entrega inicial, una entrega intermedia, una entrega final y no requiere de una defensa oral. Se pone una nota al proceso del trabajo. Hay una nota intermedia sobre la nota intermedia. Los tutores clínicos, los tutores académicos que supervisan el proceso de ese trabajo hacen las correcciones pertinentes y luego, en base a esas correcciones, se hace el trabajo final y se entrega y se le pone una nota. Vale, muchas gracias, Jordi. Bueno, esperamos haber respuesto a la pregunta. Vale, y también veo por aquí que pregunta un poco sobre la dinámica de, digamos, cómo están organizados los diferentes fines de semana en el caso del diploma de experto de fisioterapia del enfermo crítico, así como hemos visto, bueno, con el otro, ¿no? Que habían, cada seminario es como una temática, ¿cómo es en el caso del diploma de experto? Bueno, hay una parte que los 2 o 3 primeros seminarios se combina mucho los dos módulos que son del enfermo crítico y semicrítico general con el cardiorrespiratorio y después se van intercalando y básicamente pues por no hacer por ejemplo todo un fin de semana entero de pediatría, para ir absorbiendo poquito a poco los conocimientos y poderlos irlos aplicando luego más adelante, ¿no? Lo que sí que intentamos es que primero haya un abordaje más de la valoración y el tratamiento médico, quirúrgico a veces, y luego que haya la relación con el abordaje desde el punto de vista de la fisioterapia.
pero se van intercalando. De hecho, yo creo que es la manera que pedagógicamente permite más esta adaptación a los contenidos y que se vayan asumiendo de forma progresiva. Y luego también, pues para no saturar a las personas y cambiar de temática, pues también va bien. Ujú. Gracias, Marc. Vale, y también preguntan sobre la asistencia, ¿no? Si hay un mínimo de asistencia. Sí, en nuestro caso ya he comentado que era un 75% de asistencia obligatoria, con lo cual pues, puede ser que algún fin de semana o algún seminario en concreto no se pueda venir, am, pero tenemos que garantizar que se cumplen y y se asumen las competencias que queremos que, que nuestro alumnado pues, adquiera durante la realización de los seminarios, que la mayoría de veces también son muy prácticos, con lo cual es importante la asistencia. Sí. Y además, bueno, en nuestro caso es una vez al mes, creo que en el caso de Jordi son 2 veces al mes, creo que es asumible, pero que evidentemente contamos en la posibilidad de que pues, algún fin de semana a alguien no le vaya bien porque tiene algún compromiso o porque se pueda poner enfermo. Ujú, Lo mismo ujú, que Marc, y antes creo que he dicho que en nuestro diploma es una asistencia al 75%, pero es un 80%. Aunque luego hay situaciones valorables bueno, todo es hablarlo, pero de entrada es un 80% de asistencia de las 260 horas presenciales. vale. Muchas gracias, Jordi. Bueno, de momento no veo ninguna pregunta más, pero bueno, si os viene luego, también me podéis escribir a mí y si os puedo responder, os respondo y si no, pues ya les pido que me ayuden ellos, ¿no? En aclarar cualquier duda que tengáis. Sí, tienen nuestros correos Aquí electrónicos están los y correos electrónicos también directos, así que o directamente o a mí y yo también lo comparto con ellos. Bueno, pues si os parece, seguimos con la siguiente parte. Jordi y Mar, como queráis. Yo ahora continúo con esta parte, así que muchas eh, gracias. muchas gracias por vuestra participación y como queráis, si ya queréis, pues dejar la sesión y si no, pues ningún problema. ¿M? Gracias. Gracias. Bien, pues voy a explicar algunos aspectos prácticos de la prescripción y la matrícula. De hecho, es muy sencillo, todo el proceso se realiza de forma online. Se necesita presentar el título universitario o el resguardo del mismo, sirven las dos cosas, y después el DNI y el pasaporte. En el caso de que hayas estudiado en otro país, pues fuera de la Unión Europea, no es necesario apostillar el título ni tenerlo homologado aquí. Una vez valorada la solicitud, enviamos una carta de admisión por correo electrónico, que es una carta que también puede servir para tramitar el visado. También nos lo podéis indicar en la solicitud de admisión. Una vez tenéis la admisión, pues ya se puede hacer el pago de la reserva de plaza, que se trata de abonar 200 euros que después se descuentan del total de la matrícula. Después la matrícula pues ya se realiza más hacia el mes de noviembre. Ahora ya está abierta la prescripción y como hay, digamos, plazas limitadas, pues si estáis interesados, cuanto antes podáis hacer la solicitud, que no tiene coste hacer la solicitud, pues mejor. Hay un descuento del 5% si se realiza el pago de la reserva de plaza antes del 7 de noviembre, ¿vale? Una vez estás admitido, puedes pagar la reserva de plaza, si lo tienes claro, y además puedes tener este descuento que se puede acumular a otros descuentos, como por ejemplo, el que os puede interesar más es el hecho de estar colegiado, ¿no? O también si habéis estudiado con nosotros. Son descuentos del 10% que si has hecho el pago de la reserva de plaza se puede acumular. Únicamente sería acumulable con el pago de la reserva de plaza dentro de este periodo. El máximo descuento aplicable es un 15%. Los estudiantes de un máster o posgrado en el ámbito de la salud, hablamos de posgrado porque antes los diplomas se llamaban posgrados, pero sería estos diplomas que estamos hablando, pueden pedir una beca de asistencia sanitaria que cubre el 50% de la matrícula y hasta un máximo de 1.000 euros. Y se puede pedir esta beca, cada año salen estas becas en mayo, es decir,
que ya habréis empezado el diploma, pero podéis pedir la beca con carácter retroactivo. Formas de pago. Pues tanto la reserva de plaza como lo que es la matrícula se puede pagar con tarjeta de crédito o transferencia en pago único, o se puede pedir una financiación que es hasta 24 meses sin intereses. El tema es que antes de empezar el diploma se tiene que estar el pago del 100%, y puedes pagar quizá una parte directamente y otra parte financiarla. En el momento de hacer la matrícula puedes solicitar este trámite, que es muy, muy rápido y muy ágil. Bonificaciones para trabajadores. Puede ser que trabajes para una empresa y aconsejamos pues preguntar al Departamento de Formación Interna, Recursos Humanos, si se puede bonificar este curso, si tienen alguna bolsa, ¿no?, para poder hacer esta bonificación. Servicios al estudiante, pues tenemos un servicio de bolsa de talento, donde hay ofertas laborales, de prácticas, y también servicios de orientación profesional con con unas sesiones individualizadas, pues para orientarte al nivel laboral con lo que necesites. El Hub Emprendedor, bueno, es un buen espacio Tecnocampus para encontrar recursos y programas para emprender, que quizá alguno de vosotros pues decide, ¿no?, abrir su propio centro de fisioterapia, y Tecnocampus os puede ayudar en este sentido. Bueno, como estudiantes de Tecnocampus, pues pasáis a formar parte de nuestra comunidad, pudiendo tener ventajas como estudiante propiamente, con vuestro carnet, y también poder participar de la vida universitaria a través de diferentes programas que ofrecemos a nivel deportivo, cultural y de voluntariado. El programa Alumni pues, te permite, una vez después de haber estudiado este diploma, pues formar parte de Alumni, manteniendo pues, los servicios, ¿no?, que has tenido hasta ahora, y también el poder tener descuentos en otros cursos. ¿Preguntas sobre esta parte? Mm. Vale, me preguntan hasta cuánto puedo hacer la prescripción. Bueno, pues la prescripción está abierta más o menos hasta un mes antes de empezar el curso, porque después ya empezaríamos lo que es la matrícula, ¿vale? Pero como comentaba, la solicitud de admisión no tiene coste, vale la pena pues pedir la plaza, tener tu carta de admisión y después ya decidir si hacer el pago de la reserva y hacer otros trámites. Muy bien. Bueno, no veo ninguna pregunta más. Si hay alguna pregunta, me espero unos momentos. Aquí tenéis nuestras redes sociales, por si queréis seguir un poco el día a día de Hub4T, lo que va pasando en Tecnocampus. Vamos compartiendo también cosas que pasan en los cursos propiamente que se están desarrollando, y también un poco pues toda nuestra actividad. También vamos anunciando pues si hay alguna beca, momentos que hay los descuentos, este tipo de cosas. Bueno, creo que de momento no hay ninguna pregunta más. Bien, pues nada más que daros las gracias a todas y a todos por haber asistido a esta sesión informativa, también a los que la veáis en diferido después una vez grabada, y nada, pues estamos aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias a todos. Un saludo.